arrancá tu fin de positivamente. Si laburás, entrenás o te quedás en la cama, somos como el mate de la mañana, que te da la fuerza para seguir. Acompañanos y arrancá tu fin de positivamente por Radio Latina 89.1. Bueno. Ya estamos de nuevo. Aquí de vuelta en Positivamente y estamos preparados para afrontar todo un proceso de sanación. Sí, tremendo. Pero vamos a mandar muchos saluditos. La gente que estaba sumándose, mandándole saludos y ánimos a nuestra querida Pato, que hoy se sumaba con su columna Eco Revolución, que van a poder escuchar una vez por mes aquí. Recuerden que va a estar subida, por supuesto, a las plataformas, tanto en Spotify como en YouTube. Nos encuentran como Positivamente Podcast y en YouTube como Positivamente Bahía. La miércoles. Un saludo para Cele, que decía muy bien Pato y nos saludaba. Impecable Patito, un gusto escuchar a alguien que sabe y además lo comunica muy bien. Genia Pato, me encantó, espectacular. Todos los saludos, Jorgito, Luli, Clara, Sandra, todos escuchando y haciendo el aguante a su compañerita de yoga. Genial. Bueno, ha llegado el momento de recibir a nuestra segunda compañera, que también va a ser su debut aquí en la radio, porque hasta ahora la hemos tenido siempre por teléfono. Pero esta vez ahí va a estar haciendo su debut oficial aquí en la radio. Le voy a dar la bienvenida a esa persona que nos trae siempre estos temas que nos hacen sanar el alma, justamente, así que con la gratitud de por medio la recibimos a señorita Silvina Faencena. Bienvenida, Sil, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Para que yo me voy a acercar un poco, ¿no? Sí. Se puede, ahí está. Sin miedo, Siéntase cómoda, como en su casa. Muchas gracias. Yo empecé así y después así estoy ahora. Eso es bueno. Empecé con una columna muy tímido, con mucho cuadernito, y ahora me terminé robando mucho espacio. 14.000 papelitos acá arriba de la mesa. Ha cumplido, no, me muero. Cuando contó eso, para no hacer ruido. Bueno, ¿cómo estás, Sil? Bienvenida. Bien, acá estoy, muy bien. Con todo el susto del presente. Claro. Acá en vivo, que no es lo mismo. Bueno. Es verdad. Pero bien poniéndole el pecho a las balas. Muy bien ahí, me encanta. Y hoy tenemos un tema que es para ponerle justamente el pecho a las balas. Sí. Hemos venido trabajamos los 5 espejos del alma, en 3 ediciones que fueron súper movilizadoras. Y cuando hablábamos con Sila a ver cuál era el tema siguiente, había tanta cosa para hablar, pero justo el tema que terminó quedando me parece que es el necesario para cerrar esta etapa, ¿no? Después de tanto trabajo, poder darle un cierre y después empezar a crear desde otro empoderamiento, me parece. Y hoy lo que vamos a hablar es muy interesante, le dejo que lo presente usted. Pero muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de las 5 heridas emocionales del alma. Wow. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del segundo espejo, que era el espejo de juicio? Sí. Dijimos, es un imán que atrae a nuestra vida determinadas cosas. Bueno, las heridas también son imanes y atraen a nuestra vida situaciones que nos remueven las heridas que se formaron en nuestra infancia desde la gestación hasta los 14, 15 años. A partir de los 15 años, nosotros no seguimos generando heridas, sino que repetimos las heridas que se formaron hasta esa edad. Entonces atraemos a nuestra vida situaciones que las hacen más visibles para que nosotros podamos de alguna manera concientizarlas y empezarlas a trabajar. Ok, bueno. Que suelen ser varias. Sí, son 5. Está conteniendo llanto acá, Pato. Oh, claro. My God. Bien, bueno, la primera herida es el rechazo, que es la que vamos a trabajar hoy. Ok. Y estas heridas tienen máscaras. ¿Por qué? Porque son tan dolorosas que en realidad nosotros nos vamos creando como capitas de protección para poder vivir y no sentir el dolor, porque vivir con el dolor encima, la verdad es que es bastante difícil. Ya le empecé a pegar al cable. Tranquila. Vas bien, muy bien. Bueno, gracias. Entonces, estas heridas generan máscaras y, por ejemplo, la máscara de la herida de rechazo es el huidizo. Me siento rechazado, huyo despavoridamente. Pero bueno, para que no me quiero ir tan lejos porque quería explicar un poquito más por qué son heridas emocionales
y álmicas. Son emocionales porque afectan a nuestras emociones, son la parte en realidad que más sentimos de la herida, y son álmicas porque no necesariamente tienen que haberse formado en esta vida, sino que además las podemos haber formado en vidas anteriores y no haberlas podido procesar en vidas anteriores de manera consciente. Entonces, cuando nuestra alma sintió algo que no pudo experimentar o falleció de una manera, no sé, difícil, traumática, vivió una herida muy fuerte hasta el final de sus días, lo vuelve a repetir en su siguiente vida para poder trabajarlo de manera consciente. Y lo vuelve a repetir por elección. Nosotros elegimos nacer en la familia en la que caemos, ¿en serio? Comillas. Sí, somos medio masoquistas, ¿viste? Sí. Porque la familia es la que nos va a formar justamente estas heridas, aunque no lo desee, pero bueno, lo va a formar porque tiene ese patrón, hasta nuestros primeros 15 años de edad. Bien, ahora sí. Pasemos a la siguiente parte. De estas heridas que dijimos que son 5... hoy voy a presentarlas a todas, así como Bien. brevemente, y después nos vamos a enfocar nada más que en la herida del rechazo. La herida del rechazo es la primera, la segunda es la herida del abandono, la tercera es la humillación, la tercera es la traición y la cuarta es la injusticia. De estas 5 heridas, es muy poco probable que tengamos las 5 de manera muy marcada. Porque si fuese de esa manera es como que... no vivís, no sobrevivís. O tendríamos una máscara es tipo el 2020 en persona. hombre de roca. Claro, exactamente, nos cubrimos roca. Claro, entonces normalmente nuestra alma, que no es tan mala con nosotros mismos, elige experimentar en la vida un par de estas heridas que sabe que es con lo que va a poder lidiar. Claro, exactamente. O experimentar las 5 heridas, pero no al 100%. Entonces okay. es como que hay diferente graduación de dolor, ¿no? Se van Entonces, turnando bueno, los cachetazos. Exacto. Bien. Se van turnando los cachetazos. Bien. La herida del abandono tiene la máscara del dependiente. Entonces, por ejemplo, si a mí me abandonan, la próxima vez voy a tratar de aferrarme a esa persona nueva que aparece en mi vida para no perderla. Entonces, generó una relación de dependencia emocional con esa persona y mi comportamiento es como si fuese una hiedra asfixiante. Como, te abrazo y te ahogo y no te dejo respirar. ¡Qué mal! Sí. Pero bueno, muchas veces hacemos esas cosas sin darnos cuenta. De manera inconsciente, ¿no? Totalmente. No es que... Todo esto sucede inconscientemente, nada lo hacemos a propósito. Somos todos inocentes. Después, la tercera herida, que es la de la humillación, tiene la máscara del masoquista. A veces nos pasa que durante los primeros 3 años normalmente es que nos vinculamos con la herida de la humillación, porque vivimos alguna situación generalmente relacionada con con nuestra autoimagen y con la dependencia que tenemos de nuestros padres. En el aspecto de, a ver cómo lo explico. Bueno, voy a poner un ejemplo más claro que eso. Cuando un chico está dejando los pañales, por ejemplo, entonces puede sentir vergüenza porque siempre que le dicen no, caca, cuando algo está mal o es feo o no es correcto, bueno, cuando el chico está pasando esa situación de cambiar los pañales, de por ejemplo, no sé, de que un día sin querer se hizo pis en la cama o lo que sea, es como que empieza a sentir vergüenza de sus acciones porque los padres están tratando de enseñarle otra cosa. Entonces esto me avergonzó y automáticamente empiezo a repetir situaciones de vergüenza más adelante a lo largo de mi vida. Como por ejemplo, no sé, estás tomando algo y haces mucho ruido cuando tomas, o saliste a comer algo y se te chorreó el ketchup en la remera y es como, qué garrón. Bueno, automáticamente sí, esas cosas que nos hacen poner en vergüenza. O, por ejemplo, como a mí, que me choqué el cable 2 o 3 veces. Son pequeños autosabotajes que van mostrando que tenemos esa herida adentro nuestro y la máscara que usamos es la de humillarnos inconscientemente todas las veces que podemos.
La cuarta es la de la traición, y la traición tiene la máscara del controlador. El controlador es el que necesita estar revisando absolutamente todo porque tiene pánico de que lo vuelvan a traicionar. Entonces todo tiene que estar en orden, tiqui, 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 para yo poder observar que nadie me vaya a traicionar, por las dudas. ¿Por qué? Porque ya atravesé esa situación de dolor, entonces no la quiero volver a repetir. Y la quinta, que es la injusticia, se manifiesta a través de la rigidez. Entonces una persona súper rígida y estructurada me habla de que ha vivido una herida de injusticia bastante grande. Es como, por ejemplo, no sé, tengo una pizza y la tengo que cortar en porciones perfectamente iguales. Es el perfeccionista. No puede haber 2 milímetros más de pizza para nadie porque si no soy injusto. Entonces tengo que ser rígido con esa distribución de las cosas. Wow. ¡Charán! Tremendo. Por acá se me está escondiendo. No, estamos anotando. Tremendo, porque la otra vez nos juntamos a comer con Barbie y con Majo y le tocó cortar a Barbie la pizza. Y la cortó rara. O sea que ella no tiene la herida de la injusticia. Ella no tiene la herida de la Es injusticia, sutil, pero es yo sutil sí, para decir que la corté como pero el... yo sí la tengo porque realmente como que fue como que me dieran una piña. La cara, de parte igual Majo también es detallista. La cara de los dos detrás ya como me está cortando la pizza y yo estaba como la. Bueno, coman. Digo. Bueno, ya está. Tremendo. Y se murieron todos porque Mirá era vos, ¿qué? acidez. La vez cayó bien, creo. No, acidez de los nervios. Ay, ahora. ¿Cómo hago para ser justo comiendo esto? Claro. Sí. Es difícil, es difícil. Bueno, la herida del rechazo, para ya ir encaminándonos en la primera, se forma desde la gestación. ¿Vieron cuando, no sé, de pronto recibís la noticia de que vas a ser papá? Sí. No necesariamente todas las recepciones de esa noticia son felices en el momento. O sea, si lo estabas buscando, si era algo deseado, si la situación está copada en el momento, es como que ve, todo está muchacho. Pero si de pronto uno siente que no es la situación, el momento económico, no sé... Estoy al horno. Fuese, Sí. situación X que en realidad no nos hiciera sentir cómodos con la noticia, nos va a generar un rechazo inconsciente. Y no porque sea algo hacia el bebé, porque uno sabe que totalmente inocente qué culpa tiene, pero es una emoción que los padres normalmente no pueden controlar porque tienen derecho a sentirse como se sienten. Por supuesto. Entonces, en ese momento puede generarse, a ver, el primer problema, que es la situación en sí, con lo que conlleva. El segundo problema son las emociones de desacuerdo con la noticia que puedan llegar a sentir los padres cuando la reciben. Y el tercer problema es las emociones que siente el bebé. Las emociones de los padres pueden ser miedo, incertidumbre, desesperación, desagrado. Las emociones del bebé, culpa, angustia, no merecimiento, no querer molestar y sentirse indigno de la vida. Porque si como bebé que te estás gestando ahí, estás esperando que te reciban con mucho amor y de pronto sentís que, cayó piedra sin llover, entonces es ¿Para como... qué vine? Justo las personas que yo más, las personas que yo más quiero, que más quería que me quisieran, me hacen sentir que molesto. O sea, inconscientemente, todo es un acto inconsciente. Sí. Se genera dolor, tanto en los adultos como en el bebé. Esta herida después se sigue repitiendo a lo largo de la vida. Hasta los 15 años se van a dar diferentes situaciones que van a ir incrementando esa herida o que pueden formarla más adelante. Por ejemplo, no sé, los padres no lo rechazaron de entrada, pero se enteraron que no era del sexo que ellos esperaban que fuera, entonces automáticamente como, pero en la ecografía había salido que era... Claro. Yo estoy anotando todos los porotitos, te digo. Yo también. Esto me recordó un montón de cosas de mi infancia. Ni una dejaron pasar, hijo de puta. Es como, bueno. Encima ser la última de 3 mujeres. ¿Viste? Yo también última. Claro, y era pobre, se quedaron con las ganas del varón. Pero bueno.
Era como, ay, Esta ahora otra sí viene el maravilla. varón. No, nena. No. Figurita repetida. ¿ves? Es lo que hay. Bueno, después tenemos que encontrar el punto común del dolor como para poder realmente empezar a sanar esto, no acusando a mis padres no me quisieron o no me aceptaron en determinado momento, sino sabiendo que son humanos, que sintieron lo que sintieron, que no pudieron transformar ni lo que pensaban, ni lo que les estaba pasando, ni nada, porque si no lo hubiesen hecho, y que nosotros también tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos. O sea, como bebé, el bebé tenía derecho a sentirse enojado o a reprocharle a sus padres no haber sido querido o aceptado en ese momento como lo necesitaba. Entonces, vos decís, ok, los dos tienen que aceptar el conflicto, o uno tiene que aceptar el conflicto de ambas partes para recién poder integrarlo y decir, ¿puedo estar en paz con la situación, con mis papás y con mis emociones? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Muy ¡Tarán! bueno, muy bueno. Buenísimo, porque Eso después de hacerlo tanta- consciente, claro, hacerse consciente Claro. y ahí empezar a trabajarlo. Sí. Me Lo gusta bueno la es que se palabra- puede trabajar. Sí, me gusta cuando Sil menciona la palabra mucho integrar. Ah, ¿viste? Es mi palabra favorita. Está bueno. Sí, sí, porque si no es como que estamos muy dispersos, muy desintegrados. Y justo desintegrarse es otra palabra que también uso mucho y que viene de la herida del rechazo. Porque ahora les voy a contar un poquito cómo hacemos para darnos cuenta si tenemos la herida del rechazo. El huidizo, que es la máscara que usa quien tiene la herida del rechazo, tiene muchas características particulares. Por ejemplo, a nivel físico tiene tendencia a ser delgado o tener alguna parte del cuerpo muy flaquita, sobre todo lo que son las piernas o los brazos, como para poder salir corriendo rápido porque yo tengo que huir. Entonces esa parte puede ser que, no sé, tengas más pancita, pero las piernas siempre van a ser fibrosas como para picar rápido porque me tengo que escapar de esta situación. Otra de las cosas es que puede llegar a parecer que falta algo. ¿Por qué? Porque el huidizo, ya desde la panza, desde el vientre de la mamá, siente que quiere ocupar poco espacio para no molestar. Entonces, o le falta altura, que vienen en base chicos, así, 1,50 m, por ejemplo. Me río porque yo mido aproximadamente eso. O también puede ser que de pronto tenga, no sé, que le falte el mentón, que sea como viste, que vos decís, ay, es como que la cara tiene determinadas características que parece como que, o no sé, o tenés los ojos muy chiquitos, o la boca muy chiquita, o las orejas muy chiquitas, porque uno tiende como a achicarse, quiero desaparecer. Ese es el sentimiento que tiene el huidizo. Otra de las cosas es ocupar poco espacio en el lugar donde está. Entonces, en el lugar de su cama, normalmente es como que se acostó en esa posición y no se mueve. Duerme en el borde de la cama, aunque la cama mida 2 metros. Tutankamón Eso, ese. más o menos. No me puedo desparramar porque yo no tengo derecho a ocupar espacio. Claro. Entonces es eso de quedarse absolutamente quieto. Y cuando los chicos son chiquitos, lo empiezan a manifestar a través de hacer juegos, como por ejemplo esconderse. Me escondo de mis padres porque quiero desaparecer, pero a la vez, como necesito tremendamente que me acepten y que me apapachen, me voy a esconder mucho para que me extrañen y me busquen. Entonces, los chicos que se esconden abajo de las mesas, atrás de los muebles, adentro del placar, o que se escapan de la casa y se van a la casa del vecino, o sea, en el fondo están todo el tiempo esperando que sus padres los encuentren. Pobrecitos. Sí, es como, yo me acuerdo cuando era chiquita me escondía abajo del arbolito de Navidad. Era re duende, pero bueno, Era- imagínate, si mido 1,50 m ahora. Entraba en el pesebre cuando era chiquita. Sil diciendo, acá llegó el regalo de Navidad. Tremendo. Era un ñomo. Pero con mucho amor, un ñomo bonito. Claro, porque No si no me cualquier estoy ñomo. bardeando, Claro, claro. no. Amor Muy propio, bien, muy amor bien, muy propio. Bueno, otra de las cosas que usan los huidizos para escaparse del mundo es la imaginación. Entonces, puede ser que de pronto, no sé, un chico muy solitario, porque la tendencia es a estar solo y no sociabilizar, termine yéndose al jardín, a hablar con las plantas, a crearse mundos de hadas, de duendes.
Esto, bueno, abre otra posibilidad, ¿no? Que de pronto pueda conectar con todo ese reino mágico espiritual que realmente también existe, pero es una tendencia que lo lleva a separarse de una realidad que no le gusta y tiene esa sensación de no poder vivir en el plano terrenal o de no poder disfrutar de los placeres de la vida porque no tiene derecho. O sea, la sensación siempre básica es no tengo derecho a vivir. Entonces, desde ese lugar me escapo, huyo, no disfruto de los placeres, me cuesta generar dinero, por ejemplo. Entonces, siempre todo lo que tenga que ver con lo material va a ser algo que no me genere demasiado gusto o que me parezca totalmente superfluo, como diciendo, no. También conflictos, o sea, cuando son más grandes puede haber conflictos con la sexualidad, no disfrutar del placer o de no, ¿para qué voy a tener pareja? Es como todas esas cosas que representen lo placentero, lo terrenal, no, gracias. Bien. A ver, ¿qué más me queda? Que no me haya perdido. Mira, te voy a leer un mensajito que llegó que dice, Dime. buenísimo, me hacen reír, a pesar de que me siento muy identificada, una genia Silvina, Mirtita que nos mandaba un mensaje. Ay, muchas gracias. Acá Roxana nos está escuchando, manda saluditos y dice, escuchándolos, justito me engancho, Quirón son las heridas en astrología de las heridas del alma, sería Quirón. Totalmente. Tremendo pone, aparte con tremendo, así. Ay, las heridas de Quirón, bueno, no da hoy porque aparte lo leí por chusma nomás, porque me gusta leer, pero la historia de Quirón es espectacular. Me dijo también, es tremenda. Sí. Yo la compartí en una clase de yoga una vez y me fascinó. Pobre Me Quirón, sentí te dan ganas de ir a reidentificado. abrazarlo. Todos somos Quirón. Sí, Es el mal. sanador herido, el sanador herido, es una Sí. persona que está herida pero busca sanar a todo quien pueda. Una Entre otras ternura. cosas. Sí. Así Así que, que, bueno. pobre Quirón. Eh, Bueno, a ver, sigamos. En esta búsqueda de la perfección que tiene el Guidizo, va a tratar de ser necesario. ¿Por qué? Porque si yo siento que no merezco el espacio, de alguna manera preciso que los demás me necesiten para que me quieran. Entonces trato de hacer todo perfecto para no molestar, porque aparte si me equivoco, molesto. Es esa la asociación automática. Si yo me estoy equivocando en una situación, le voy a generar al otro un pesar de tener que arreglar mi error. Entonces, generalmente es muy perfeccionista y no se permite ningún tipo de desliz en nada. Súper autoexigente y pobre, con un plexo solar hecho puré. Cada vez va desapareciendo más. Escondiendo. El público se nos esconde. Está huyendo. Es que sí, viste, es fuerte, es crudo, pero bueno. Otra de las características, ¿vieron a los que nos gusta meditar? Bueno, cuando pasamos muchas horas meditando, por ejemplo, no sé, 3, 5 horas sentados meditando, normalmente también es porque necesitamos huir de esta realidad. ¿Por qué? Porque el mundo con el que nos conectamos es alucinante. Entonces, es tan difícil de procesar la diferencia. Es como que el que tiene la herida del rechazo está dividido entre estar en la tierra y donde le gustaría estar, no sé, cielo, estrellas. Cuando uno dice, me quiero ir a la luna, o me quiero escapar a Júpiter, me quiero tomar un cohete. Bueno, esa necesidad de huir de este plano es justamente porque la herida del rechazo es bastante grande y aceptar que uno vive en este plano y tener que hacer alguna modificación, acá se nos fueron a la luna. Sí, en Tener un que momento hacer- me daba ganas de ser viste, como el Principito. Con una plantita nomás en un planeta cualquiera. Yo me quiero agarrar de la cola de un cometa e irme. Sí. Llevamos. Sí, sí. O de unas palomas ahí. Galácticas. Bueno, este viaje, o sea, que es una característica, acá voy a decir una característica muy personal mía, de flashearla en colores y todo, No. también es parte de la herida del rechazo. No necesariamente la herida del rechazo tiene que ser tan terrible, puede generar máscaras que incluso nos resulten conscientes y agradables. Una vez que uno lo concientiza, después se fija si quiere cambiar algunas cosas o no. Pero bueno,
también vamos formando como parte de nuestra personalidad. Ahí entran también cuando los gustos por las películas de fantasía, ¿no? Por ejemplo, ahí Harry Potter, Narnia, todo eso que voy a decir. El Señor de los Anillos. El Señor, sí, totalmente. Entonces, digamos, toda esa película de fantasía que vos sabés que no lo vivís, que es como muy real, entonces Totalmente. como que te metes en ese mundo y estás en otro lado. Las del espacio. Claro, Interestelar creo que era el chabón que se conectaba con otra dimensión y que al final era él mismo en otra dimensión hablándose a sí mismo. Mal, sí. Era súper flashera la película, pero yo estaba así como con pochoclo ahí. Pero sí. Sí, totalmente. Son esas conexiones con todo lo que nos hace volar de la realidad, porque nos hace sentir mucho mejor. Bien, cuanto más profunda es la herida, nosotros atraemos más situaciones de rechazo a nuestra vida. Entonces, todo esto está muy lindo, generamos esta máscara que nos divierte, que nos hace escapar de la realidad, bla, 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 pero después a la hora de los hechos es que nos encontramos con personas que por lo general nos quieren, pero no nos quieren. O sea, te quiero, pero te rechazo. Y es como esa incoherencia, que es lo mismo que pasó cuando se formó la herida. Es ay, te quiero, pero no te quiero. Es la misma sensación, lo que sintieron los padres con lo que, o sea, te tengo que querer, porque sos mi hijo, ponele, pero no te termino de querer. Y es como, eso lo repetimos después y sobre todo con las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque nuestros padres son la imagen de amor primaria que después nosotros vamos a proyectar como si esa fuese la imagen correcta que tenemos que traer en una pareja. Entonces, hasta que sanamos esto de darnos cuenta de no, la verdad es que no tengo ganas de relacionarme como pareja ni con mamá ni con papá, y podemos salirnos del patrón y buscar otro tipo de relaciones o atraer otro tipo de relaciones, estamos atrayendo en automático, programados desde el inicio, hacia personas que van a actuar de la misma manera que actuaron nuestros padres. Por eso, charán, atraemos gente que nos rechaza, que no es lo mismo que la herida del abandono, porque estas dos heridas se confunden bastante. Cuando alguien me rechaza es porque me está diciendo no te quiero. Está todo bien, pero no te quiero. Cuando alguien me abandona, está diciendo te quiero, pero no puedo. Entonces, hay una diferencia muy sutil en el no poder. La persona cuando se está yendo siente que no puede con entregar algo, que no tiene para entregar algo y se va. Y el otro es sí, tengo un montón de cosas para entregar, pero la verdad que a vos no tengo ganas de dártelas. Hay una diferencia catastrófica. Y es como, ¡chan! Puñalada del plexo solar. Gracias. Gracias por la aclaración, porque eso me aclaró un montón de... Pero lo que me hubiera ahorrado. Pero haberlo sabido antes. Lo tenía que saber ahora. Sí, bueno, a ver. Cuando el que tiene la herida del rechazo no es elegido, obviamente se siente rechazado. Pero cuando es elegido, se autosabotea, porque no puede creer que lo están eligiendo. Entonces es no, ¿a mí en serio? Automáticamente no puede ser. ¿Por qué? Y sale el hacha y te empezás a dar con el hacha en la nuca descomunalmente. Sí. Qué manera complicada igual de pegarse, pero bueno, no importa. Uno se empieza... Ella se imagina todo, da el ejemplo y después se imagina. Todas esas cosas pasan en mi mente al mismo tiempo. Entonces, es muy difícil creer que uno puede ser elegido cuando fue rechazado o se sintió rechazado durante toda la vida. Y a veces no te rechazan, pero vos ya te sentís rechazado igual. Algo que me olvidé de contar. Volvamos al principio. Cuando la madre es demasiado sobreprotectora, también hace sentir al chico como rechazado. Porque lo hace sentir que en realidad no es suficiente para lidiar con sus propios problemas. Lo hace sentir inferior. Entonces, desde ese lugar, el chico se siente absolutamente rechazado por su mamá. Mi mamá no me acepta como yo soy. Entonces, mi mamá o mi papá, ¿no? Pero no me aceptan como yo soy, entonces por eso me sobreprotegen, porque no me creen capaz. Okay. Eso también puede suceder. Así que a tener mucho cuidado cuando andamos sobreprotegiendo, porque no le estamos dando el espacio al otro para que realmente sea.
Bueno, síntomas comunes que podemos llegar a generar con la herida del rechazo es ansiedad, mucho nerviosismo, angustia, pánicos, palpitaciones, sentir como que el pecho está cerrado y que me cuesta respirar. ¿Vieron como si uno tuviera puesto un corset o la parte de arriba de una armadura que vos decís, ¿me está apretando? No entra el aire, no hay forma, no. Así que, bueno, esos son algunos de los síntomas y ¿cómo hacemos para sanarlos? Todos estos síntomas, ¿cómo hacemos para sanarlos? Y me parece muy importante esto porque, como decimos, como te traemos la cuestión, el problema, también te traemos la solución, ¿no? Por lo menos un acercamiento. Pero te vamos a mandar un saludo. Gracias. Ahora, porque tenemos a Dani que nos decía: hola chicos, buen día, me encantó el tema de residuos y ahora lo que habla Silvina es bárbaro. Me parece que tengo todas las heridas. Y hace la carita como los abrazo, gracias por compartir estos temas. Bueno, gracias Dani por estar siempre ahí con un mensajito, le mandamos un abrazo. Bueno, a ver, una cosa que quería acotar yo. Quizás no podemos evitar tenerles estas heridas, porque evidentemente están para algo, ¿no? O sea, venimos, si decía, la elegimos, ¿no? Elegimos transitar Totalmente. Esto, ¿no? Pero sí podemos sanarlas en algún momento. No es que uno tiene que cargar con eso para siempre. Obviamente que cuando uno lo hace a nivel inconsciente, como que parece que es imposible, ¿no? Porque no te das cuenta. Totalmente. Pero cuando te volvés consciente, y para eso están estas herramientas, es decir, bueno, ¿cómo empiezo a trabajarlo? Y esto me parecía re importante, porque acá, como siempre dice, saquen el cuadernito, dice Sil, y saquen el anotador, porque después está el compromiso que nosotros tengamos como para sanar esto. Exacto. ¿No? Y empezar a vivir una vida diferente. Exacto. Y la verdad es que, bueno, acá no quiero ser mala onda, pero sanar las heridas cuesta. No, sí, realista en realidad, porque no es como, aparte algo que me pasa mucho es la ansiedad, sí. Es decir, bueno, ya lo hice los deberes, ya quiero estar bien, y no está bien, y pasa un tiempo y decís, pucha, pero ¿cuándo hace efecto esto? Porque no. Y es como también, o sea, aceptar el proceso, porque no es solo, bueno, voy a sanar, sino es como, hay que pasar, ¿no? Sí, hay que integrar los procesos. Exacto. Sí. Y ¿se acuerdan del ejemplo de la rueda de bicicleta y los rayos? No. Tremendo. Volvemos al mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque la herida tiene una parte externa y una parte interna. Entonces es el rayo que conecta el eje de la rueda con la parte externa, es lo que nosotros, al ir dando vueltas en espiral, en viaje hacia el centro, nos vamos a topar siempre con el mismo rayo, pero cada vez más profundo. Entonces, con la herida pasa lo mismo. La herida tiene una parte externa y una parte profunda interna. La parte profunda interna generalmente está relacionada con nuestro cuerpo físico. Entonces, vamos a ir sanando todas las capas, pero la última en manifestarse va a ser en nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando la vivimos en el cuerpo físico, la vivimos en nuestra realidad material, donde después de mucho trabajo interno nos encontramos con que esas situaciones que yo atraía a mi vida de ser rechazada, de pronto, ¡pling!, ya no están más. Dejan de rechazarme y dejo de rechazarme yo a mí misma. Porque habíamos dicho, cuando me eligen me rechazo yo, entonces huyo, pling. Y vos decís, flaca, pero esta vez te habían elegido. ¡Volvé! Bueno, sucede. Entonces uno es como que ahí recién se empieza a dar cuenta, cuando puede hacer la comprobación de que la situación ya no se repite, no se está manifestando en la realidad. Entonces lo vamos a sanar primero a nivel mental, que es... Muchas personas lo van a sanar a nivel mental en el momento que escuchen esto. Vos decís, me cayó la ficha, listo. Pero no alcanza con que caiga la ficha. Ese es el primer paso. Después hay que integrarlo a nivel emocional. El nivel emocional lleva un tiempito más prolongado. Y después tenemos el nivel físico y álmico, que es como el más largo. Sobre todo porque nuestra alma es vieja. Normalmente es vieja, entonces vos decís, uy, ¿cuántas vidas hará que vengo trayendo esta Soy herida? Mirta Legrand, ¿viste? ¿Cuántos años tendrá el alma de Mirta Legrand? Un vampiro. ¿Cuántas vidas habrá vivido? Imagínate, si ya en una vida lleva no sé cuántos años, imagínate. Claro, ¿cuánto vivió? Digo, porque ya le daba la mamadera a los dinosaurios.
Qué feo que se burlen de una señora. No, yo la adoro. No, yo no la adoro. ídola. Lo voy a decir, la detesto. La Va a detesto tener porque que no volver, tiene sí, empatía. dice Pato, va a tener que volver. Mirta va a tener que volver. Mirta es eterna. Bueno, a ver, volviendo nosotros al tronco, al árbol, para no irnos por las ramas, tenemos que para sanar, primero que nada, nos tenemos que salir del personaje. Entonces, como mentalmente me di cuenta de que mi característica de huidiza viene por parte de la herida del rechazo, frente a la necesidad de huir, me quedo. Entonces, no es que voy a dejar de sentir la necesidad de salir corriendo de una situación, sino que le voy a hacer frente. Bueno, por ejemplo claro, práctico. Llegué, se estaba yendo nuestra compañera Pato y los chicos dijeron, bueno, ahora te toca a vos, listo, chau, dije yo. Ella me estaba poniendo la campera Huye para como irme. rata. Claro, huye como rata por tirante. Entonces, como no me voy y me quedo, me estoy enfrentando a esto de, bueno, date la posibilidad de que te salgan Muy bien bien, las un cosas. aplauso para sí que se quedó. Gracias. Me aplaudo sola. Entonces, cuando se nos presentan estas situaciones, sean las que fuesen, nosotros tenemos que hacerle frente al síntoma de querer salir corriendo. Y ahí quedarnos y generar una transformación. Porque si lo conocido es huir, lo desconocido es quedarse, uno está creando una realidad paralela. Y vos decís, ok, lo desconocido es quedarme. ¿Y qué pudo pasar? Bueno, está saliendo. Saldrá mejor con el tiempo, pero está saliendo. Bien. Mira, acá hay varios mensajitos. Luli nos dice, sanar es una consecuencia. Enfrentar los procesos primero asusta, luego duele y cuando vas sanando sabes lo que viene y aceptás el proceso con tanta gratitud como la sanación. Dice que le encanta escucharte, dice. Y también Sandrita que estaba escuchando con toda la familia, dice, acá escuchando con la familia, así que bueno. Muchos besos para ellas, gracias totales. Bueno, después otro paso para sanar es comprender al otro. Esto que hablábamos hoy, entender que sintió lo que sintió y que no pudo transformar eso. Entonces, cuando nosotros comprendemos que sentimos determinadas cosas y que no las podemos transformar, porque creo que todo el mundo en algún momento sintió esto de, ay, cómo quisiera sentir otra cosa, cómo quiero soltar este sentimiento, esta emoción, dejarla fuera y ya estar bien de golpe. Y no podemos. Y a veces, no sé, te querés ir de una relación y no podés y es tóxica y te seguís quedando porque no sabes por qué no la podés soltar. Hay cosas que nosotros no podemos dejar de sentirlas de un momento al otro porque llevan un proceso de maduración. Bueno, ese proceso de maduración también lo vivieron las personas que en algún momento nos rechazaron. Entonces, cuando uno entiende que si yo no pude soltar mis heridas, mis dolores y mis sentires, ni lo que pensaba ni lo que decía, no lo pude hacer de otra manera, el otro tampoco. Porque no tiene por qué poder. Entonces, desde ese lugar, comprendo que los dos somos inocentes. Y que la situación fue lo que fue. Y que la situación incluso fue elegida por mi alma antes de nacer para que yo pudiera experimentar las cosas de esta manera, sentir lo que sentí y darme la posibilidad de transformarlo e integrarlo. Bien. Esos suspiros. Ojo que Mirta trae suerte. Por eso la nombramos siempre. Escuchándosele una vez grande. Cuando nos aunamos en el dolor, en el uno con el otro, ahí es donde surge la sanación. Porque podemos poner perdón. Puedo poner perdón y abrazar. O sea, entender que el otro y yo no somos diferentes. Somos todos uno. Que es la verdad. Pero, ¿viste? Lo vamos a trillar 2 veces en el mismo programa. Pero es cierto, todos estamos conectados. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría pasar algunos ejercicios. Me encanta. Buenísimo. Me encanta. Está buenísimo. Que ¿Sí? la gente vaya sacando el cuadernito. Salir a correr, la lapicera, abdominales, el lápiz. ¿qué hay que hacer? Salto rana. Lo que Te digo sea. que después, haciendo esos ejercicios vas a estar deseando hacer abdominales y flexiones de Yo brazos. creo me que parece. sí. Porque Pero bueno, tenemos algunos saluditos más. A ver, mirá. Y tenemos una pregunta. Ay, qué Una lindo. pregunta. ¿El rechazo está relacionado con el miedo? Porque lo venía trabajando como miedo, pero me parece que tiene que ver con el rechazo, porque me resuena todo. sí. Sí, el miedo puede tener muchas caras. Y puede ser que
esto que esté trabajando del miedo esté vinculado con el rechazo. Pero ojo que todas las heridas dan miedo, ¿eh? El miedo, el enojo y la angustia son las 3 emociones primarias en las que se basan todas las heridas. Porque cuando un chico se ve expuesto ante una herida, va a sentir primero miedo ante lo desconocido, miedo ante la desaprobación del otro. Después, enojo, porque siente que esto no está bien, o sea, que él también tiene derecho a sentirse como se siente, entonces se enoja con la persona y con la situación. Y por último, siente angustia porque es muy pequeño para poder transformar algo y a veces para hacerse escuchar. Entonces se siente impotente ante la situación. Pero eso es como las 5 heridas. Así que por ahí habría que profundizar más para saber cuál de las 5 heridas tiene. Acá Lili dice, muy buen programa, encantadora Sil. Y pone emoji de los corazoncitos, los ojos de corazoncito. Gracias. Mira, tenemos otro mensajito que dice, buenos días, excelente el programa, una genia Sil. Pregunta, ¿cómo puedo ayudar a sanar a mis hijos si creo que pude haberlos lastimado sin querer, obvio? Claro, por supuesto. Mira, yo aprovecho mientras Silva preparando la respuesta, comparto algo que me pasó a mí particularmente. Yo cuando me enteré que iba a ser papá, enseguida, automáticamente como que de repente decía, va a ser una nena, ¿viste? Va a ser una nena, y tenía la idea que iba a ser una nena. Y cuando me enteré que era un varón, estuve en shock un día entero. Pero en shock, no podía, ni siquiera me pude poner contento en ese momento, porque como entré como en shock. Y cuando me di cuenta de lo que me pasaba, tuve la posibilidad de sanarlo incluso con el nene en la panza, ¿no? Porque en realidad empecé a pensar, ¿por qué yo deseaba tanto que sea una nena? ¿O por qué tenía la idea que fuera? Y insistía tanto con que la nena. Y ahí empecé a pensar, claro, porque en realidad mi relación con mi padre había sido bastante conflictiva, o había tenido mucho dolor. Entonces yo tenía miedo de repetir la historia o de no ser un buen padre para un varón, ¿no? Y automáticamente ese miedo me hizo que yo como que deseaba de una nena. Entonces cuando me di cuenta, al otro día, después se me fue el shock, me di cuenta, le agarré, le pedí hablar a la panza y le hablé y le dije lo que me había pasado y le expliqué todo como fue. Le digo, la verdad no es que no deseaba que fueras un varón, sino que tenía miedo de no ser un buen padre, pero ahora ya lo sé. Y entonces le pedí perdón y le dije que lo amaba y que lo esperábamos con muchas ganas y que íbamos a compartir muchas cosas. Entonces fue como... Pero fue tremendo, pero es muy fuerte porque esto de si vos no te lográs dar cuenta, es como que ya le estaba generando esa herida es fuerte. Me hizo acordar eso y lo comparto porque es importante, incluso desde la panza, ¿no? Hablarle, sienten y perciben todo, entonces, y seguir reforzándolo después con el tiempo, ¿no? Ahora que el nene ya es un poco más grandecito y yo trato de siempre repetirle, ¿no? Así que me pareció interesante también compartirlo, ya que estamos. Me encantó, totalmente. Sí, es que una de las formas es poder hablarlo con los chicos, o sea, desde la honestidad y desde, hablarlo de manera simple. Los chicos son simples, así que se puede hablar tanto con el bebé desde adentro de la panza como con el niño que ya salió, con el niño que ya es niño y camina. Claro. Entonces el cachorro. Claro, con el peque. Entonces es un poder decirle lo que uno estaba sintiendo y pedirle disculpas si así lo siente. Pero también, ojo, que esa alma de ese niño eligió nacer con esos padres y experimentar esa herida. Entonces, forma parte también del recorrido del alma de ese chico el haber sentido lo que sintió a través de las emociones de sus papás. Claro. Entonces, una forma de sanarlo es poder conversarlo con el chico o también hacer una propia liberación, ¿no? Un autoperdón. Porque, como papá también tengo derecho a sentirme como me sentí, no lo pude evitar. Entonces me perdono a mí mismo, pido perdón y libero. Y también al poder explicarle al niño que uno puede sentir diversas cosas y no siempre es fácil transformarlo, también le estás dando lugar a que pueda expresarse y ser. Porque esto de reprimir las emociones, por ejemplo, no llores, no sé, no te enojes. ¿Cuántas veces todo el tiempo estamos diciendo, no sufras? Pero decís, pero claro, o sea, déjame transitar la emoción para poder liberarla, porque si la reprimo, me la guardo, no la expreso y me la quedo y se enquista adentro. Entonces, el poder
expresarse frente a los hijos, que un padre llore en frente de su hijo, por ejemplo, un padre o una madre, que pueda decir, no, hoy me siento triste, hoy estoy enojado, también lo valida al niño a que pueda decirlo y tomarlo con naturalidad. Hoy estoy enojado y tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos. Las emociones no están mal, tienen un propósito, que ya lo vamos a hablar en otro momento. Muy bien, está bueno eso. Sí, muy bien, porque viste que también está eso de que los padres nos cargamos eso de que no nos tienen que ver mal, nos tienen que ver bien los chicos y bueno, le estás mostrando, ¿viste? Le estás exigiendo que después él haga lo mismo, ¿no? Lo estás moldeando, digamos, para que haga lo mismo y que no pueda transmitir lo que siente así. Y después, o sea, no solo eso, porque ponele que le mostrás toda la omnipotencia de que podés con todo, y después cuando te haces grande y te das cuenta que no podía con todo y que le pasaban cosas y que se ponía triste y que estaba mal, decís, pucha, la culpa. No, además que no solo la culpa, sino que pucha, estabas mal también antes y te mostraste de una manera y ahora te mostrás y como se te derrumba, se te cae el castillo. Sí. Y no sabes qué hacer. Sí, se genera una incoherencia porque el otro no está siendo coherente entre lo que piensa, siente y manifiesta. Claro. Entonces, me siento re mal, pero que no se note. Voy a decir, hello. Es como muy difícil de entender esa situación. ¿Por qué? Porque es poco sostenible en el tiempo. O sea, llega un momento que se produce una crisis y después uno no sabe de dónde salió la crisis. Y es más impactante o traumático eso que genera una acción abrupta a haber sabido de entrada que era lo que estaba pasando. Además, que cuando nosotros podemos poner en palabras nuestras emociones, le quitamos un montón de peso. En el momento que uno dice, estoy enojado, está menos enojado que antes de decirlo. Entonces, el hecho de poder expresarlo es como, wow, me vuelve otra vez a mi eje. Es súper liberador. Por eso yo siempre arranco diciendo lo nerviosa que estoy, porque 5 minutos después se me pasan los nervios. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí vienen, gracias, nos dicen por aquí. También Dani nos decía, gracias, me dieron una herramienta más. Así que bueno, genial, qué bueno. Y eso que todavía nos llevamos los ejercicios. Cierto, bueno, sí, ahora sí. vamos a los ejercicios. Sí. A ver, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar esto? Bien. Yo les voy a recomendar que hagan un trabajo de 3 semanas. 3 semanas, 3 semanas. Sí. La primera semana van a escribir y leer 2 veces por día la frase, me amo y me acepto tal y como soy con todo lo que me pasa. Soy suficiente. Anote, me amo y me acepto tal como soy y con todo lo que me pasa. Soy suficiente. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto la repetimos? Lo vamos a leer 2 veces por día. 2 veces por día. Simplemente desde el papelito. No es necesario hacer ninguna otra cosa. Me lo escribo en un papel y lo leo. Otra de las cosas que podemos hacer es recortar ese papelito y dejarlo cerca nuestro para poder verlo inconscientemente, pues nosotros estamos captando una cantidad de imágenes por segundo tremendas, entonces el hecho de poder verlo de reojo todo el tiempo me hace integrar eso de manera, inconsciente, o sea, lo integro sin darme cuenta. Okay. O sea que cerca del lugar de trabajo, donde uno pase más tiempo, lo puede tener pegadito en un papelito. Segunda semana, esa misma frase la vamos a grabar en una nota de voz. Pero la vamos a repetir 21 veces. O sea... ¿En la nota de voz? En la nota de voz. ¿Por qué? Porque la nota de voz me tiene que durar unos 5 minutos por lo menos. O sea, tiene que ser algo largo para que yo lo pueda incorporar y reafirmar. Lo vamos a escuchar también 2 veces por día, pero en momentos específicos. Antes de irme a dormir, que es cuando ya estoy relajado y estoy más permeable para aceptar esta información en mi inconsciente, y ni bien me levanto a la mañana. Antes de salir de la cama, cuando todavía estoy ahí todo acobachadito bajo de las sábanas, pongo la nota de voz y la escucho. Ese es el trabajo de la segunda semana. Simple. Bien. Todos los días igual hay que hacerlo. Y la tercera semana vamos o escribimos la frase en el espejo, puede ser el espejo del baño, por ejemplo, o directamente cortamos el mismo papelito que usamos en la primera semana, lo pegamos cerca del espejo y nos lo vamos a repetir mirándonos.
Entonces, yo leo en el espejo, reconozco mi imagen cuando me lo digo, me escucho, entonces lo estoy integrando a través de la visión, a través del oído, y otra cosa, lo vamos a integrar a través del tacto con un gesto. ¿Vieron que cuando uno a veces expresa cariño, le agarra la cara al otro entre sus dos manos, le sostiene las mejillas? A mí siempre me agarran de los cachetes. Decirle, ay, tu cachete. Pero no apretar, ¿eh? O sea, sostener con... Sostener. Sí, como cuando uno está escuchando atento, que tenés las manitos apoyadas en la cara, bueno. Eso vamos a hacer con nosotros mismos. Nos vamos a sostener como enmarcando la cara con las manos para dar ese gesto de aprobación y de aceptación. Me contengo a mí misma cuando estoy haciendo este gesto con las manos. Y repito la frase frente al espejo. Es una manera de integrarlo a través de los sentidos. ¿Por qué lo vamos a hacer por 3 semanas? Porque 21 días es lo que necesitamos para poder generar un nuevo camino dentro de nuestro circuito neuronal. Entonces, para construir un nuevo pensamiento necesito 21 días de integración. Pero ojo, esos 21 días es como cuando planté la semillita y tardó 21 días en largarme un tallito con sus primeras 2 hojas. No quiere decir que eso ya es un árbol, es un brote. Entonces, ese pensamiento que está brotando después de 21 días en mi mente, lo tengo que regar a lo largo del tiempo con cosas que sean coherentes a la frase que me repetí por 21 días. Entonces, me tengo que recordar a mí misma en todas las situaciones en las que me sienta insegura, por ejemplo, esto de me amo y me acepto con lo que me está pasando, tal como soy, o sea, dejo de rechazarme a mí misma. Y soy suficiente implica a soy suficiente frente a la situación y frente a los demás. Entonces, si yo me digo soy suficiente, estoy automáticamente anulando el rechazo del otro. Si soy suficiente, no hay forma de que me rechacen. Porque justamente la herida lo que habla es de que nunca me siento suficiente para que los demás me acepten. Claro. Entonces, con estas 2 frases unidas, estamos integrando y sanando todo nuestro ser para poder empezar a manifestarlo en nuestra realidad de una manera diferente y mucho más amorosa. Paciencia y tiempo. Bueno. Tremendo. Tremendo. ¿Cuántas veces? Me olvidé de ese detalle. La frase de la 3ª semana, con que la repitamos una vez frente al espejo es suficiente, pero bueno, cuanto más incrementamos la dosis, mejor resultado tiene. Así que si lo tenemos escrito frente al espejo del baño, por ejemplo, o no sé, o en un cartelito pegado en los azulejos, cada vez que vaya al baño lo voy a ver, consciente o inconscientemente, pero en voz alta... Sí, se me ríen porque yo voy mucho al baño. Los que me conocen saben que hago surco en el pasillo. ¿Qué se le va a hacer? En voz alta, sosteniéndonos la cara, con que lo digamos una sola vez al día alcanza. Qué bueno. Bueno, tenemos otro mensajito. Excelente el programa, muy enriquecedor, los felicito. Silvina, una genia. Gracias por las herramientas. Que se repitan siempre programas como estos. Buen fin de, me llamo Estela. Muchas gracias, Estela. Le mandamos un abrazo grande. Intentaremos que se repitan que todos los programas sean así y cada vez mejor. Tenemos mucho tema para compartir y para hablar, pero bueno, hasta aquí ha llegado en este momento la columna de la señorita Silvina Farencena, a quien le vamos a agradecer, y ya rompió el hielo. La rompió toda. Tremendo. La rompió toda, la gastó. Clarito. Gracias. Tremendo. Así que felicitaciones. Perdí el susto. Gracias por la posibilidad de perder un miedo más. Bien. Has sobrevivido, estás viva. Sí, y lo pasé re bien y me encantó y me sentí re cómoda. Es un grupo maravilloso, gente. Bueno. Gracias infinitas. Bueno, muchas gracias, Sil, por estar, por ser parte y por toda esta sanación que, bueno, que como decíamos, a veces es difícil, lleva dolor, pero es necesario y es importante para que podamos transformar nuestra vida y disfrutarla. Que la vida, si no se disfruta, no pierde ese sentido. Así que bueno, vamos por mucho más. Arranca tu fin de positivamente con la conducción de Juli Mosquera y Barbie Ortega por Radio Latina 89.1.